A continuación, medicina ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato para nosotros conversar con el economista Juan Manuel García Samaniego, lojano y querido pariente. Él es un ilustre lojano, como decía, doctor en Economía, Recursos Naturales, Desarrollo Sostenible por la Universidad Autónoma Nacional de México, UNAM, maestría en Gestión para el Desarrollo Sostenible en Temuco, Chile, decano de la Facultad de Emprendimiento de la UES, docente e investigador universitario y autor de múltiples estudios relacionados con su profesión. Autor del Libro Blanco de la bioeconomía ecuatoriana. Sobre esto justamente vamos a conversar con Juan Manuel. Nos parece que es un aporte de extraordinario valor para nuestro país. Se ha dicho que es el petróleo y la minería la principal fuente de ingresos para el país, pero yo tengo entendido que ellos, un grupo interdisciplinario liderado por Juan Manuel, hacen ver que nuestro país tiene una riqueza imponderable y extraordinaria, que está en los recursos naturales, los recursos verdes. También se podría llamar entonces libro blanco o libro verde de la economía ecuatoriana. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y comencemos por la primera pregunta. ¿Cómo nació la idea del libro blanco? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué se propone en el corto, mediano y largo plazos? Bien, muchísimas gracias en primer lugar, estimado querido Walter. Para mí es el placer y el honor de haber recibido su invitación. Como le decía, creo que para Loja siempre es un orgullo tener a un personaje como usted. Tenemos la posibilidad de leerle permanentemente y eso nos llena de orgullo a los lojanos. El libro blanco surge realmente con la necesidad para el Ecuador de desarrollar un concepto de bioeconomía, porque éramos de los pocos países en el mundo que no había desarrollado un concepto propio de la bioeconomía sostenible.
En el año 2020, en plena pandemia, 34 instituciones firman, entre instituciones públicas, privadas y universidades, firman un pacto por la bioeconomía sostenible en el Ecuador, que puede ser algo redundante y hay una discusión semántica incluso en ese tema. Pero finalmente se logró un acuerdo en ese año tan complejo, en donde se generó un primer concepto bastante amplio y muchas veces al ser que abarque a tantas instituciones, tantas ideas, era un poco inmanejable, digámoslo así. A partir del año 2023, la Cooperación Francesa para el Desarrollo, a través del FIAS, del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible del Ecuador, realiza una convocatoria pública en la que participamos un número muy importante de universidades del país junto con técnicos, y se realiza este proceso de contratación de establecer el libro blanco de bioeconomía sostenible para el Ecuador, que además buscaba básicamente tres objetivos. En primer lugar, llegar a tener un concepto de la bioeconomía sustentable para Ecuador, tomando en cuenta que somos un país pequeño, pero mega diverso, multidiverso, tanto en cuestiones de biomasa, de biodiversidad, pero también cultural. Entonces necesitábamos un concepto distinto al de la bioeconomía argentina, por ejemplo, que es un concepto muy cercano a la utilización de biomasa, pero en función de la gran cantidad de monocultivos que tiene. Con nuestra biodiversidad sería una barbaridad, sería un holocausto literalmente el plantearnos en generar monocultivos en ecosistemas tan sensibles como la Amazonía, como Galápagos, como los bosques nublados, como los bosques secos que tenemos. Entonces ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo fue generar una agenda estratégica para el desarrollo e implementación de las actividades bioeconómicas que tengan un periodo de vida o de horizonte de aplicación de 10 años. Es decir, partimos en el 2023, esa agenda se construyó hasta el 2033. Y el tercer objetivo, y creo yo muy importante, era generar la apropiación y el impulso de política pública, porque fíjese que es sui generis. Por ejemplo, la economía circular se menciona más de 25 veces en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Moreno. En el gobierno de Lasso se menciona 6 u 8 veces. La bioeconomía se menciona 1 o 2 veces en el plan de Lenín Moreno, y en el de Lasso ni una sola vez, que fueron las épocas cuando realizamos este estudio. Entonces la cuestión era generar política pública que no existía. Al tener ya el concepto, al tener ya este libro blanco, se incluye dentro del Plan Nacional de Desarrollo el concepto de bioeconomía, y el objetivo es bastante interesante, es que la bioeconomía llega a representar al menos un 20% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que separemos o que desbanquemos de los primeros lugares al petróleo y a la minería, que efectivamente son recursos naturales no renovables y que generan altísimos impactos ambientales y sociales. Esta pregunta que yo hice ha tenido 3 respuestas muy concretas, importantísimas sin duda, todas. Pero lo que más impacta sin duda es el objetivo de crear política pública. Ir pensando en una sustitución de los recursos que hasta este momento han significado la mayor fuente de ingresos para el país, como es el petróleo y la minería. ¿Cómo podríamos aprovechar responsablemente los recursos naturales del Ecuador? Particularmente la biomasa, los recursos que produce la tierra. ¿Cómo hacer definitivamente de esta explotación racional una política de Estado? Bueno, en primer lugar, debemos reconocer que el Ecuador tiene una abundancia de recursos naturales, pero eso también se ha convertido en lo que en economía se estudia como una maldición de los recursos naturales. Hemos centrado nuestra economía en productos que tienen una volatilidad bastante alta en el mercado internacional, como el petróleo,
fundamentalmente, y como otros tipos de producto con un bajo valor agregado, que además para ser competitivos, tales como el banano, el camarón, el cacao, las flores en alguna medida, tal vez menos impacto de estas, pero de los otros productos necesitan monocultivo o necesitan utilizar tierras agrícolas, como el caso del camarón o de manglares. Ese tipo de modelo económico en donde se fundamenta en la extracción extensiva, no intensiva, sino extensiva, grandes áreas de producción para obtener producto, lo que genera es insostenibilidad. El interés es tener, no el interés, el objetivo ya al tener un concepto de bioeconomía es partir de lograr una agenda nacional, una agenda local, que fue parte del proceso con el cual elaboramos el libro blanco de bioeconomía, con otros autores, el doctor Omar Malagón entre ellos, y lo que hicimos es reunirnos a lo largo de más de un año con cerca de 480 actores, públicos, privados, cooperación internacional, otras universidades. Esa agenda fue transcrita, validada por los ministerios de Agricultura, Ganadería, el Ministerio de Producción, Empleo y Pesca, Economía y Pesca, perdón, y el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica del Ecuador. Es decir, cumplimos todo el concepto, no se puede decir que se eliminó el proceso metodológico de construcción de política pública. Generamos una agenda, tenemos el concepto, se está generando la política pública. Ahora, la política pública debe ser tanto lo que el gobierno hace, tanto lo que el gobierno permite hacer, y fundamentalmente en cuestiones de desarrollo bioeconómico, bioempresarial, aprovechamiento de biomasa, de recursos naturales. Probablemente necesitemos una política en donde el Estado deje de meter la mano y que permita que la academia, la ciencia, los expertos, el reconocimiento de conocimientos ancestrales sean los que permitan la utilización de todo lo que se produce en la tierra, que pueda ir la bioeconomía a unirse a la economía circular y así obtener una bioeconomía circular para que los desechos que se generan en la industria puedan ser utilizados a través de la ciencia y la tecnología en generación de energía. Fíjese, estimado Walter, que Ecuador hubiese podido pasar adelante fácilmente este problema de escasez de lluvias y la generación de energía hidroeléctrica a través de la generación de biomasa y biogases, y no se lo ha aprovechado, siendo incluso algo más cómodo, más rentable para comunidades pequeñas. Pero claro está, muchas veces eso significa ir contra los intereses económicos de otros, que el negocio es tener barcazas o generar producción termoeléctrica a través de la importación de combustible. Entonces, la política pública, tal como nosotros hemos dado los insumos y se está armando, y créanme que tenemos expectativas positivas desde que se pueda generar en estos meses ya en el gobierno esta política, con la ministra Inés Manzano a la cabeza, en donde efectivamente nos permitan acercarnos la empresa privada a las universidades, a los centros de investigación y a las comunidades, porque sin política pública simplemente el concepto quedará en un libro blanco que nos servirá para algunos investigadores para hacer referencia nada más. Estamos de acuerdo en ese criterio, Juan Manuel. Hay que ir a la política pública. ¿Cómo el país puede transitar a un nuevo tipo de economía? En este caso, a la bioeconomía. Existe, por ejemplo, y ustedes han trabajado sobre una hoja de ruta en el que se pueda establecer hitos importantes con el objeto de que en forma progresiva vayamos estableciendo esta transición energética, esta transición de la economía actual a la bioeconomía. Sí, y literalmente es una transición energética. Fundamentalmente el mundo, el sistema, el universo que tenemos, tiene una cantidad limitada de energía. Y las economías de los distintos países, a través de los nuevos enfoques de la economía ambiental, de la economía ecológica, te demuestran que básicamente el problema del modelo económico o de los modelos económicos existentes en la Tierra
son modelos de economía lineal en donde se utiliza una extracción de materia prima, una transformación, un consumo y un desecho. Mientras que la economía circular y la bioeconomía circular, que es lo que hemos planteado, amparada en la política pública, porque debe haber un estímulo positivo o también de control por parte del Estado para que haya transición a esta bioeconomía, que al inicio tendrá costos, pero que luego se verá grandemente representada y en un análisis beneficio-costo será muchísimo mejor ir hacia la bioeconomía. Pero entonces necesitas determinar que la bioeconomía circular utilice y determine, por ejemplo, el aprovechamiento de biomasa. Y mire que el aprovechamiento de biomasa en el Ecuador no es un problema por la cantidad que se produce, pero sí por la logística para poder recuperar, un ejemplo, todo lo que son los desechos de banano, todo lo que son desechos de camarón, todo lo que tiene que ver con desechos de flores, de cacao, de arroz, todo aquello que se produce desechos y que, como por ejemplo en el caso del arroz, mayormente se quema, cuando incluso los podrías utilizar para hacer paneles que generen energía a través de una quema sostenible, ¿sí? No se aprovecha en el Ecuador. ¿Por qué? Porque efectivamente para que transitemos a un modelo de economía basada en una bioeconomía circular, necesitamos en primer lugar disciplina, en segundo lugar necesitamos una generación de política pública y en tercero, lo más importante, es un gobierno fuerte y con liderazgo que exija la aplicación de esa política pública. La política pública en el aspecto de la transición energética, de la transición hacia nuevos sectores de bioeconomía, no puede estar supeditado a la decisión o conveniencia actual, sino a la conveniencia de lo que serán las generaciones futuras, que es básicamente el concepto de desarrollo sostenible. Creemos nosotros que está entregado todos los insumos y esperemos que luego de estas elecciones tengamos gobiernos con liderazgo claros que vean más allá de la permanente forma de vida del Ecuador, que es el extractivismo de recursos naturales no renovables, que en el caso del petróleo incluso podemos ver ciertos beneficios y beneficios interesantes para el Ecuador, pero en el caso de la minería ni siquiera se está generando un valor agregado de transformación de minerales en el Ecuador. Estamos destruyendo grandes áreas, zonas incluso donde se están destruyendo principios, fitofármacos, nutracéuticos que podrían ser aprovechados por la bioeconomía. Y no se lo está haciendo así. Sin duda, importantísimo lo que apuntas. Sobre todo se está devastando la naturaleza sin tener en cuenta que en esa devastación van una cantidad de sustancias activas contenidas en las plantas que pueden servir para evitar las enfermedades y potenciar la salud. Eso por una parte. Por otra, vemos realmente que la minería entrega 17 millones, esto es lo que aparece como una noticia de fuentes serias. La más grande minera entrega 17 millones en regalías, pero recibe 57 millones de subsidio en materia eléctrica, en circunstancias en que padecemos de energía eléctrica suficiente. Veo en todo caso que esto se está tratando de corregir. Luego, y aquí viene otra pregunta que creo es bien interesante. La propuesta de ustedes tiene que ver necesariamente con el crecimiento económico, con la equidad social y la protección del ambiente y la naturaleza. Es decir, es una propuesta integral, integradora, una propuesta absolutamente necesaria. Y esto además en términos intergeneracionales. Nosotros ya no tendremos el gusto y la satisfacción seguramente de ver un Ecuador equilibrado y con un modelo de desarrollo con estas características. Pero hay que comenzar. ¿Qué propone el libro?
una vez que ha sido editado, una vez que ha sido presentado al gobierno? ¿Qué se propone? ¿Cuáles son las expectativas, más bien dicho, de la Universidad Técnica Particular de Loja, del equipo interdisciplinario que ha intervenido en la elaboración de esta gran obra? Bueno, en primer lugar, creo que todos tenemos la esperanza de que alguna vez haya un cambio positivo en el Ecuador. Y eso tiene en parte de ver el concepto o el no concepto que se ha llegado a aplicar en el Ecuador de no ser un Estado-nación. Creo que la última constitución fue nefasta al considerar, pese a hablar de un Estado unitario, hablarnos de nacionalidades dentro de una nación. O sea, eso es dar puerta abierta a conflictos, a secesionismos, a distintas cosas. Y es interesante también que podamos comenzar a hablar de un solo país, Ecuador, que tenga políticas de Estado. Lo primero a lo que queremos aportar con este documento es a que, independientemente del gobierno que venga, el concepto de la bioeconomía ha sido desarrollado, ha sido elaborado, aprobado, y existe una agenda y un desarrollo de política pública que, independientemente del gobierno, deba aplicar. La mejor política pública no es necesariamente la que se la diseña y es perfecta, sino es aquella que se la diseña, se la mejora y se la mantiene a lo largo del tiempo, evolucionando en función de las necesidades de sostenibilidad, por lo tanto de los pilares económico, ambiental, social y también en lo cultural. El segundo punto, que lo que planteamos es que para poder generar esta política pública en el país, es necesario la generación, o más bien dicho, el dinamismo y la utilización del comité interministerial que existe conformado en el Ecuador y que participan el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo, porque al Ministerio de Trabajo también le interesa generar empleos verdes. La CENESID, como Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ecuador, y existe este comité, y la primera acción y actividad de la agenda es poner en marcha este trabajo interministerial. Estimado Walter, no hay nada más difícil que trabajar con ministerios, y casi imposible es el trabajo entre ministerios, por distintas lógicas de determinación de nichos de poder, de actividades, de la gran cantidad de normativa que tenemos en el Ecuador, que muchas veces limita ese trabajo. Si no se trabaja integralmente con todos estos ministerios, la política de cambio de matriz socioeconómica y productiva del Ecuador hacia la bioeconomía no puede funcionar. El tercer elemento que planteamos en el libro blanco de economía es este concepto de analizar, claro, la explotación y la utilización mediante ciencia y tecnología, respetando los saberes y conocimientos ancestrales, pero orientarnos hacia un mercado de exportación, pero tampoco desconocer el mercado interno. Los productos bioeconómicos, los productos con certificaciones orgánicas, los productos naturales que podemos manejar en el país son una ventaja que permiten aportar a la política de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Entonces, la bioeconomía puede ayudarnos hacia exportación, pero también hacia el mercado local. La recuperación de productos alimenticios como la quinoa, por ejemplo, que han generado siempre no un gran potencial, una realidad de alimentación energética muy buena para las culturas locales, es algo que, por ejemplo, se manifiesta en el documento que tenemos que repotenciar. Y un elemento final que hemos planteado también es esta necesidad de generar recursos que permitan alianzas privadas, universidades y el sector público, pero recursos que vayan dirigidos a la investigación aplicada. No desestimamos la investigación pura, pero en este momento Ecuador necesita investigación aplicada. Mi querido Juan Manuel, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. Se nos ha terminado el tiempo, pero quisiera que me contestes en 1 minuto o 2 minutos. ¿Por qué
hay cierta aversión a considerar los aspectos enormemente positivos de la Agenda 2030, ahora 2045, en circunstancias que es una guía de carácter general, ¿no es cierto?, para el desarrollo de los pueblos, y no una agenda conspirativa como, a mi modo de ver, se la publicita por ciertos sectores. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, hace pocas semanas Javier Milei en Naciones Unidas, presidente de Argentina, y el presidente Bukele de El Salvador hacían la mención de la contradicción que para su punto de vista significa la Agenda 2030. Entre los elementos que planteaban ellos era el hecho que fue realizado en forma no participativa, que no es así. De hecho, muchísimo, cerca de 5 millones de personas, incluyendo algunos de nosotros como docentes, participamos en la construcción de la Agenda 2030 a través del llenado de encuestas, participación en una serie de eventos que hubieron. Sin embargo, es cierto que probablemente si la participación mundial en el marco general se la hizo ampliamente, y utilizan un término que no me gusta mucho, pero que es el que se utiliza incluso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se socializó, pero no se adaptó a las necesidades de cada país, y eso es cierto. La Agenda 2030 tiene cosas muy, muy importantes. Yo puede que no esté de acuerdo con todos los ODS o con algunos principios, pero finalmente ya es una guía, ya es un proceso. No podemos negar que se ha incrementado la cooperación hacia el desarrollo, no podemos negar que hay indicadores que se han mejorado muchísimo. Antes de pensar en destruir la Agenda 2030, yo creo que hay que pensar en fortalecerla y mejorarla. Lo que sea en el 2045 ya partirá de una posición mejor en el planeta. Lastimosamente, en estos últimos 2 años, las cuestiones de guerras y lo que hemos visto en estas últimas semanas son probablemente la muerte del objetivo 16 del ODS, que es la paz y la cultura de paz. Nuevamente, mi estimado y querido Juan Manuel, muchísimas gracias por tu brillante participación. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, por su audiencia, y a nuestros auspiciantes Hidalgo Constructores. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica.